eliminar para que salga mejor la grabación. Bien, vamos entonces a conversar un poquitito de algunos elementos de fisiología del calcio, vitamina D y fósforo hoy día en la mañana. Primero quiero recordar algunas cosas de fisiología del tejido óseo que son sumamente generales, pero que las necesito para que entendamos cómo funciona la regulación. Bien, así que vamos a repasar algunas cosas que yo sé que ustedes saben. En primer lugar, quiero recordarles que en nuestro sistema orgánico, el tejido óseo corresponde a la mayoría o sea, a un porcentaje importante de nuestro peso seco, y de este tejido corresponde a un tejido que está en amplia y permanente metabolismo, y este metabolismo en general incluye el recambio del tejido óseo completo, inclusive de los huesos corticales, en alrededor de un periodo que es variable de acuerdo a la tasa de recambio metabólico óseo, entre 10 y 15 años, de manera de que más o menos recambiamos nuestro sistema óseo en ese periodo, o sea, varias veces en nuestra vida. El 70 al 80% de todo el esqueleto de un adulto corresponde a hueso cortical, y esto corresponde a la parte externa de los huesos, la diáfisis, especialmente de los huesos largos, y este tejido cortical tiene un metabolismo mucho menos activo porque está encargado de recibir las fuerzas de tracción que nos permiten la bipedestación y el movimiento. En cambio, el hueso trabecular o esponjoso corresponde a un porcentaje menor, como un 20 a un 30%, eso es un poquito variable de acuerdo a los distintos periodos de metabolismo en nuestra vida, por lo tanto es mayor a menores edades, es menor a mayores edades, y está circunscrito en los adultos a los huesos, a los cuerpos vertebrales, a los extremos de los huesos largos, a la pelvis, también en esternón, que es donde está predominantemente la médula ósea también. Y este tejido trabecular o esponjoso tiene un metabolismo muy activo, un altísimo recambio, y es este tejido el que está más sujeto a su participación en el metabolismo del calcio y del fósforo. Quiero aclarar que todo el tejido está involucrado, pero este tejido hueso trabecular es el que más está relacionado. En términos muy, muy generales, el tejido óseo está formado por células y extracelular, como todos los tejidos. Pero en particular, en el tejido óseo, estas células hay un grupo característico de ellas que quiero recordarles también de su asignatura de bioestructura, y una matriz ósea que corresponde al extracelular, que es el tejido osteoide. Este tejido osteoide está constituido por dos elementos, una matriz orgánica y una matriz inorgánica. La matriz orgánica corresponde a este entretejido de proteínas, y la matriz inorgánica a la existencia de cristales que se depositan en esta especie de malla de tejido orgánico que se produce por las proteínas. Vamos a revisar sucintamente las células. Las células que participan en el metabolismo óseo, porque por supuesto que existen otras células en el tejido óseo, de hecho los osteocitos, pero además de los osteocitos, hay dos grupos de células que participan activamente en el metabolismo, en el recambio óseo, y estos dos grupos de células son los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos provienen de las células mesenquimáticas y se desarrollan y diferencian hacia proteosteoblastos y osteoblastos maduros por estímulo de una serie de hormonas y agentes paracrinos y hormonales. Uno de los más importantes son las hormonas paratiroides. La paratormona secretada por las paratiroides, que enseguida vamos a ver cómo funciona,
Y la hormona de crecimiento actúa en forma sinérgica para estimular la diferenciación de los proteosteoblastos a osteoblastos. En un proceso de activación de estas células mesenquimáticas que conduce a la formación ósea y a la transformación del tejido cartilaginoso del periodo de desarrollo hacia el tejido óseo. Y en el adulto, una vez que se osificaron los cartílagos de crecimiento, estos factores mantienen permanentemente la activación del tejido óseo y de la formación de osteoblastos para su activación, de manera de que mantienen la multiplicación y maduración de los osteoblastos para la formación ósea, ya que estos osteoblastos son los que sintetizan la matriz osteoide. De manera de que, y en la parte superior de esta diapositiva, está las células mesenquimáticas, pues los factores de estimulación se transforman a osteoblastos o precursores de osteoblastos, que sobreexpresan una serie de proteínas que estimuladas por paratormona, vitamina D y factores de crecimiento insulinosímiles, que son estimulados por hormona de crecimiento, se transforman a osteoblastos activos, que tienen su principal acción, que es sintetizar colágeno tipo 1, sobreexpresan la fosfatasa alcalina, sintetizan osteocalcina y muchas de las proteínas que forman la matriz osteoide. Por otra parte, los osteoclastos provienen de células también progenitores hematopoyéticos que mediante varios estímulos paracrinos y también endocrinos se diferencian para producir una serie de moléculas, especialmente ligandos del RANK, que estimulan que este osteoclasto inmaduro se transforme a osteoclasto y que se active completamente después gracias a una serie de hormonas y estímulos paracrinos, como son el ligando del RANK. Esto permite que desde el precursor del osteoclasto se produzca la diferenciación del osteoclasto y finalmente la activación a osteoclasto activo. Esta diferenciación a osteoclasto activo desde osteoclasto quiescente, o sea, inactivo, se produce por dos efectos que son independientes. El más importante es la activación por el RANK ligando. Este es lejos el más importante. Pero también la interleuquina, que son citoquinas producidas durante la inflamación, pueden estimular al osteoclasto. ¿Qué hace el osteoclasto? Produce una serie de proteínas, una vez que está activo, que beta-2 integrina, proteinquinasa, catepsina, y se activa también la producción de anhidrasa carbónica, que producen la reabsorción del tejido osteoide sintetizado previamente por el osteoclasto. El equilibrio entre la activación de los osteoclastos y la maduración de los osteoblastos permite una salud ósea estable y permite mantener los distintos periodos de formación y ósea en los distintos periodos de la vida. Bien, la matriz ósea, al contrario, corresponde al espacio extracelular del tejido óseo. Está formada por una matriz orgánica que tiene una serie de proteínas, de las cuales lejos la más importante es el colágeno tipo 1. Existen otros tipos de colágeno también en la matriz, en la fase orgánica, pero el colágeno tipo 1 forma parte del 90% de la matriz osteoide o la matriz orgánica, el tejido osteoide, en el tejido óseo. Y también hay una serie de proteínas no colágenas. Glicoproteínas, proteínas que contienen ácido carboxiglutánico, como la osteocalcina y la proteína GLA de la matriz, proteoglicanos, cialoproteínas, etcétera, y factores de crecimiento. Casi todas estas
estas proteínas son sintetizadas por el osteoblasto. Y por lo tanto el osteoblasto es el encargado de producir fundamentalmente esta matriz. Y al contrario, el osteoclasto es el encargado de disminuir o fagocitar o eliminar esta matriz o fase orgánica. La matriz o fase inorgánica está constituida por una serie de cristales que en las condiciones especiales que otorga el tejido óseo se cristalizan estas sales que existen en nuestro sistema y que están muchas de ellas en el plasma y también dentro de la célula. Uno de los más importantes, y de hecho el más importante constituyente de la matriz inorgánica, son los cristales de fosfato de calcio, también llamados cristales de hidroxiapatita. Estos constituyen el 85% de la fase inorgánica o de la matriz inorgánica del hueso. Y por eso, ya que están constituidos por calcio y fosfato, constituyen la principal forma de depósito de calcio y fosfato en el hueso. También en forma de otra sal cálcica, el carbonato de calcio constituye otro 10%, el fluoruro de calcio un 0,3% y el cloruro de calcio un 0,2%. Si ustedes suman el 0,3, el 0,2, les va a dar 0,5, más 10 son 10,05, o 10,5, perdón, más el 85, o sea, más del 95, casi el 96% del tejido óseo está constituido por sales, de algún tipo de sales de calcio. Obvio, como ya dijimos, el más importante es el fosfato, pero también existen otras sales de calcio que se depositan en el tejido, constituyendo de esta manera el tejido óseo el lugar donde más se deposita calcio en todo nuestro cuerpo. El tejido óseo está, es el que nos da la resistencia y que nos permite la movilización. También es el que da sustento a las inserciones musculares, lo que nos permite nuestra capacidad de movilizarnos en deambulación, sobre todo. Este tejido óseo tiene una resistencia. Esta resistencia está dada no solamente por la cantidad de calcio que tiene el tejido óseo, sino que, como ustedes ven aquí, que este es un hueso esponjoso del cuerpo vertebral, está determinado, este es un hueso normal y este es un hueso con osteoporosis, por tanto la matriz orgánica como por la matriz inorgánica, es decir, la resistencia ósea está determinada porque tengamos una cantidad de proteínas suficiente que le permita a la matriz inorgánica estar depositados en ella. No es suficiente tener calcio si no tengo dónde depositarlo. Por lo tanto, la salud ósea está determinada por el equilibrio entre la producción de tejido óseo completamente, células y matriz, y la reabsorción, o sea, los periodos de producción, la producción y la reabsorción. Este equilibrio es el que nos permite mantener una resistencia ósea suficiente para guardar el calcio que necesitamos para el resto de nuestros procesos orgánicos, pero también para darle integridad a un tejido tan importante como es el tejido óseo. En la imagen de la radiografía al lado izquierdo, ustedes pueden apreciar que hay una hipertransparencia, y van a tener que creerme porque van a aprender después cómo se ve un tejido óseo realmente normal, pero si me siguen con el cursor pueden ver el tejido, cómo está la cortical del fémur. Generalmente la cortical del fémur es muy radioopaca, muy blanca, y eso tiene que ver con la cantidad de calcio que tienen los huesos, porque el calcio es radioopaco, de manera que impide que se atraviesen el tejido la radiación. Y en cambio, si uno se fija aquí, la cortical de este hueso es muy delgada. Esto no es normal a esta edad. Y además hay una hipertransparencia de todo el tejido, al punto que esto se llama
esta pérdida de la cantidad de tejido de calcio en el tejido óseo se puede deber a que una persona tenga poco calcio o que una persona no tenga suficiente matriz orgánica para depositar el calcio. Las dos situaciones producen enfermedad en el tejido óseo. Para que haya normalidad en el metabolismo del tejido óseo, se requiere que tengamos normalidad en varios de los ingredientes, voy a decir, que son necesarios para una salud ósea. Uno es que tengamos una cantidad de calcio suficiente. Necesitamos vitamina D funcionando perfectamente, necesitamos paratormona, también necesitamos hormona de crecimiento, piroxina, hormonas esteroidales, insulina y hormonas sexuales. Debo agregar que también debemos evitar estar enfermos de tener inflamaciones que también influyen sobre el tejido óseo y una serie de otras condiciones que es necesario para la salud ósea. Pero fisiológicamente todos estos elementos hormonales son los más imprescindibles para mantener el crecimiento y desarrollo y después la mantención del tejido óseo durante toda la vida, a través de la vida. Bien, parece que se me quedó. Para que tengamos una salud ósea necesitamos, y voy a volver a las células, que las células, en particular los osteoblastos y los osteoclastos, estén activos. ¿Cómo funciona esto una vez que creció el hueso y se desarrolló completamente? ¿Cómo logra la fisiología del hueso mantener el tejido óseo funcionando? Esto se produce gracias a la interrelación permanente entre estos dos grupos celulares. Ya habíamos visto que las células mesenquimáticas, de las células mesenquimáticas provenían los osteoblastos y que los osteoclastos provenían de los precursores hematopoyéticos, ¿cierto? En realidad también de células formadoras de colonia, estimuladas en su desarrollo hacia osteoclastos por una serie de factores de crecimiento e inductores hormonales. Uno de los elementos más importantes que tienen que ver con la diferenciación de las células mesenquimáticas osteoblastos están relacionados con la acción de factores de crecimiento, tanto los IGF-2 durante el periodo antenatal y los IGF-1 en el periodo postnatal, como ya vimos cuando vimos eje somatotropo. Estas dos hormonas estimulan permanentemente a la maduración hacia osteoblastos, de manera que estimulan que aumente la producción de tejido óseo, ya que los osteoblastos van a sintetizar matriz osteoide fundamentalmente, o sea, están relacionados con la formación ósea. Los osteoblastos, habitualmente o regularmente, están produciendo una molécula que tiene acción paracrina, que se llama RANK ligando o ligando del RANK. Esta molécula tiene una acción sumamente potente al unirse al receptor del RANK, al receptor RANK, que está ubicado y sobreexpresado por los osteoclastos. Este osteoclasto responde a la unión del RANK ligando y a su receptor, activándose finalmente, como ya también les había dicho. El RANK ligando unido a su receptor activa el osteoclasto y de esta manera se activa la reabsorción ósea. Digo esto porque efectivamente entonces son los osteoblastos los que inducen la activación del RANK y por la liberación del RANK ligando, y por lo tanto son los osteoblastos los que activan a los osteoclastos. Esto supone un problema porque significa que la formación ósea va de la mano siempre de la reabsorción, lo cual tiene una lógica en el funcionamiento, ya que nosotros depositamos casi todo el calcio en el tejido óseo y necesitamos sacarlo de ahí cada vez que lo necesitamos. No podemos, sería muy malo que en este banco de calcio que tenemos en el tejido óseo solo depositáramos y nunca pudiéramos sacar cuando necesitamos. Pero esta salida de calcio desde el tejido óseo lo realiza es mediado por la activación de los osteoclastos.
Pero ¿por qué no se activa todas las veces permanentemente la reabsorción? Bueno, no se activa porque este RANK ligando sintetizado por los osteoblastos se une selectivamente a una proteína que es sintetizada por las células mesenquimáticas y que tiene también acción paracrina, que se llama osteoprotegerina. La osteoprotegerina, como su nombre lo dice, protege a los huesos, osteoprotegerina, y lo protege uniéndose selectivamente al RANK ligando. Una vez que la osteoprotegerina se une al RANK ligando, el RANK ligando ya no es reconocido por el receptor del RANK, de manera que es como si no se produjera y no se activa. De manera de que el equilibrio íntimo entre la osteoprotegerina liberada por las células mesenquimáticas y la producción de RANK ligando mantienen el desequilibrio, o sea, hacia la producción de tejido óseo, y al revés, cuando se produce más RANK ligando que osteoprotegerina, se produce un desequilibrio hacia la reabsorción de tejido óseo. Bien, entonces en condiciones de quiescencia, esto es del medicina interna del Harrison, donde en este dibujo que explica lo mismo que ya habíamos visto en la imagen anterior, las la diferenciación del osteoclasto, y estos son los osteoblastos que producen osteoprotegerina, ¿sí? Que están uniéndose, perdón, que producen RANK ligando, que están uniéndose a la osteoprotegerina que producen las células mesenquimáticas. Cuando las células mesenquimáticas producen tanta osteoprotegerina, el RANK ligando no se puede, que está en amarillo acá, no se puede unir a su receptor y por lo tanto no activa el osteoclasto. Pero miren lo que pasa cuando la osteoprotegerina es muy poco producida por las células mesenquimáticas, fibroblastos y linfocitos. Y fíjense que los osteoblastos producen mucha osteoprotegerina y no hay suficientes, perdón, RANK ligando, y no hay suficiente osteoprotegerina para inhibir al RANK. Y entonces este ligando del RANK se une a los osteoblastos osteoclastos que están en periodo quiescente y se activan induciéndose la reabsorción ósea masiva. Y esta regulación es la que permanentemente se hace en nuestro sistema. De esta manera, entonces, durante toda nuestra vida, y este es un gráfico donde se muestra el pool de masa ósea en los humanos, durante toda nuestra vida nosotros pasamos por un periodo donde producimos mucha, esto es formación ósea, en gris, o en este color taupe que se llama. Nosotros producimos mucho tejido óseo al principio por estímulo de crecimiento y de factores de crecimiento, pero a los 20 años después de haber terminado nuestro crecimiento, nuestra tasa de formación ósea empieza a decrecer, pero siempre nosotros formamos tejido óseo, porque estamos en este periodo permanente de reabsorción. Fíjense en color verde, aquí la reabsorción ósea también era bastante alta cuando estábamos en el periodo de crecimiento y maduración, a los inicios de nuestra etapa extrauterina, nuestra niñez y en el periodo de la pubertad, donde se produce el mayor crecimiento y también la mayor reabsorción porque se produce la modulación, se modela el tejido óseo. De manera de que esto empieza a disminuir la reabsorción también durante el tiempo para estar en el periodo de menor reabsorción y aún así de suficiente formación ósea, que es alrededor del momento en que ustedes están viviendo, entre los 20 y quizá hasta los 30 años. Después de los 30 años se empieza a aumentar significativamente la reabsorción ósea. Y esto es fisiológico, se produce una modelación ósea que es mucho mayor en las mujeres. Esta reabsorción ósea está estimulada también por hormonas. Y como ustedes pueden ver en color azul, los hombres logran una mayor masa ósea entre los 20 y los 30 años, logran, gracias a este proceso de formación y de poca reabsorción,
tener una masa ósea que es significativamente mayor al de las mujeres, al de nosotras las mujeres, ya que está muy estimulada la producción de IGF-1 por la testosterona, que es la hormona más importante que induce los cambios puberales en los hombres. La testosterona es la que explica la diferencia de talla entre hombres y mujeres, y también, no solamente de talla, sino que también de masa ósea. Para completar el cuadro, los hombres nunca tienen pérdida de la testosterona, lo cual evita que tengan una disminución de la masa ósea en el futuro. En cambio, las mujeres, por tener estrógeno, mejor dicho, por no tener testosterona, tenemos una masa ósea menor que la de los hombres. Y estamos sometidas a una serie de situaciones fisiológicas por las cuales perdemos masa ósea y calcio, que son los embarazos. Y después de esto, por eso vamos disminuyendo en nuestra etapa fértil un poco la masa ósea. Pero al final de nuestro periodo fértil, cuando llega la menopausia en Chile alrededor de los 50 o 52 años, la masa ósea disminuye violentamente. Y esta disminución está determinada porque ya no tenemos estrógenos que protegen a nuestro tejido óseo, y entonces empezamos a perder masa ósea violentamente, especialmente en las primeras 10 años seguidos de la menopausia. Después seguimos perdiendo, pero esta pérdida es bastante similar a la que tienen los hombres, y fisiológicamente se considera esta pérdida por la edad, por un periodo de envejecimiento del tejido óseo. Bien, ¿hasta ahí cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Yo, doctora. ¿Sí? ¿La pérdida de masa ósea igual tiene alguna relación con el consumo de calcio? Por ejemplo, si se mantiene estable los niveles de consumo de calcio, ¿igual se produce esa pérdida? Ya. Gracias, ni que te hubiera pedido que me preguntaras eso, porque es un elemento súper importante. Sí, nosotros tenemos un aumento de la masa ósea que es correspondiente al pool de calcio que logramos acumular. ¿Ya? La mayor cantidad de calcio está lejos en el tejido óseo, como lo vamos a ver después que hablemos de la regulación del metabolismo del calcio. Y depende de cuánto calcio yo acumulé. Por lo tanto, las personas que acumulan menos calcio van a tener una menor masa ósea. Y cuando me refiero a la masa ósea, me refiero a la matriz orgánica y a la inorgánica, a toda ella. Bien, eso es absolutamente así. De manera que las personas que no consuman suficiente calcio en su vida van a tener necesariamente una disminución, una masa ósea máxima menor, y van a tener una pérdida proporcional igual, de manera que van a llegar en las etapas fisiológicas siempre a tener menos masa ósea, menos calcificación. Así que eso es muy, muy, muy importante. Profe, ¿Sí? tengo una consulta. Hace un ratito habló de la vitamina D. ¿Sí? Entonces, ¿cómo repercute ella no sé si repercute en la absorción de calcio o en la resorción? No sé cuál es. Vamos a hablar de eso enseguidita, así que voy a seguir adelante para contestar Ya. tu pregunta. ¿Bien? Bien, entonces vamos a ordenar un poco, porque dijimos que habían elementos fisiológicos que estimulaban y modificaban esta fisiología del calcio. Bien, la más importante hormona que regula la fisiología del calcio es la paratormona, lejos. La paratormona se produce en 4 glándulas que están ubicadas detrás de la tiroides, irrigadas también por las arterias tiroideas superiores e inferiores, y por lo tanto derivadas de la carótida y del tronco brachiocefálico respectivamente, ¿sí? Estas glándulas producen y sensan el calcio, y son las principales reguladoras del calcio en el plasma. ¿Cómo lo hacen? La paratormona es un péptido, igual como ya habíamos hablado de algunas hormonas que tienen estirpe peptídica. Está codificada en el cromosoma 1, pocas veces muta, y sintetizada como casi todas las proteínas en el red. Tiene una vida media muy cortita, de un par de minutos nomás, entre 2 y 4 minutos. Así que
eso permite que la paratormona tenga una acción rápida para modificar la concentración de calcio en el plasma. Rápida. El principal efecto que tiene la paratormona y por la cual se modifica es porque cuando se modifica la concentración de calcio iónico. Es decir, en realidad de calcio, voy a decir de calcio iónico significa calcio libre, ¿ya? Y todo, siempre nosotros censamos la parte libre de las hormonas también en el calcio libre o calcio iónico, es la misma cosa. La segunda cosa que estimula, que modifica la secreción, no que estimula, que modifica la secreción de paratormona son los niveles de vitamina D. En tercer lugar el fósforo y en cuarto lugar el magnesio. Yo puse estos en tamaño para que ustedes recuerden que siempre, el que está más grande, el principal estímulo, es que a veces se produce en fisiología que un estímulo es contrario al otro y ocurren en el mismo momento. Y entonces siempre gana el que es el principal estímulo. Pasaba una cosa parecida, no sé si recuerdan, con los hormoreceptores y otras regulaciones del volumen. Esta es la misma cosa, así que pongo en rojo y en grande el principal estímulo para la paratormona. ¿Qué es la paratormona? Esta es una célula de la paratiroides. Y la célula de paratiroides tiene un sensor de calcio que se llama receptor sensor de calcio. Este receptor sensor de calcio está captando todo el rato la concentración de calcio y cada vez que baja la concentración de calcio se libera paratormona. Bien. Y también se libera cada vez que estimula, que disminuye la concentración de vitamina D. Al contrario, el aumento de la liberación, el aumento de la concentración de vitamina D disminuye la síntesis de paratormona. Y también, como ya dije, la disminución del magnesio o el aumento del fosfato también estimulan la producción de paratormona. Y en ese orden, calcio, vitamina D, fosfato y magnesio, en ese orden. ¿Cuáles son las acciones más importantes de paratormona? Lejos, en el tejido óseo, donde estimula la reabsorción. Voy a explicar después cómo lo hace. Y también en el riñón produce un efecto muy importante que es la activación de la vitamina D y aumenta la reabsorción de calcio y disminuye la reabsorción de fosfato. Entonces, miren, la paratormona estimula que salga el calcio del hueso estimulando la reabsorción. Evita que se elimine calcio reabsorbiéndolo en el riñón y estimula que se elimine el fosfato. ¿Sí? Porque la paratormona entonces es una hormona que estimula el calcio en el plasma, aumenta el calcio, es hipercalcémica y estimula que se disminuya el fosfato. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la paratormona quiere que aumente el calcio y que disminuya el fosfato en el plasma? Porque se produce una cosa que siempre da mala suerte. Y quiero aclarar esto de la mala suerte porque es típico pregunta. La mala suerte es cuando tenemos altas concentraciones de calcio y altas concentraciones de fosfato, donde sea en nuestro cuerpo, el calcio y el fosfato tienden a precipitar en cualquier solución. Si lo colocan en una solución fuera de su cuerpo, va a precipitar en forma de cristales. Y también en el plasma puede precipitar. De hecho, es lo que sucede en el hueso, precipita, forma cristales de hidroxiapatita, los cuales forman y estructuran la matriz inorgánica. Entonces, pero da mala suerte, nosotros no queremos que el calcio precipite, porque el calcio lo necesitamos para utilizarlo en los procesos orgánicos donde participa el calcio, contracción muscular, conducción neuronal, y 1000 otras acciones del calcio. Y por lo tanto no necesitamos que se una. Por eso no queremos que aumente una cosa que se llama producto calcio-fósforo. Este producto calcio-fósforo es la relación que hay entre el calcio y el fosfato que impide que se saturen y precipiten.
Por lo tanto, un producto calcio-fósforo bajo va a permitir que haya suficiente calcio para la actividad orgánica y suficiente fosfato también para la actividad orgánica sin que alcancen un grado de saturación suficiente como para precipitar. Y pueden precipitar y producir calcificación en el endotelio vascular y en tejido blando. Y eso es parte de algunas enfermedades en las cuales se produce. Por lo tanto, esta cautela, la paratormona, aumenta el calcio, porque su principal objetivo es regular la concentración de calcio, pero al mismo tiempo que saca calcio y fosfato del hueso, estimula que se elimine por la orina, permitiendo siempre que se mantenga una relación sana del producto calcio-fósforo, una cantidad de calcio suficiente y una cantidad de fosfato suficiente, sin que estos aumenten lo suficiente como para precipitar. ¿Bien? ¿Cómo lo hace? Las paratormonas, en este esquema donde están los osteoclastos activos, que produce osteoclastos activos, ¿sí? que se activan mediante el RANK, ligando que producen los osteoblastos, la paratormona estimula que se produzca más RANK desde el osteoblasto. Y a su vez inhibe la paratormona que se produzca osteoprotegerina. Entonces, en un efecto agudo, cada vez que baja el calcio, la paratormona circula en el plasma, se une a los osteoblastos, estimulando que liberen mucho RANK ligando e inhibe a las células mesenquimáticas para que produzcan osteoprotegerina. Y raya para la suma, aumenta la cantidad de RANK ligando que se une al receptor del RANK en los osteoclastos, y el osteoclasto se activa y produce reabsorción ósea, de manera de que tenemos una hiperactivación osteoclástica final que produce un aumento de la reabsorción con salida al plasma de calcio y fósforo. El resultado de este aumento de calcio y fósforo podría aumentar el producto calcio-fósforo en el plasma, pero no ocurre porque la misma paratormona en el tejido renal estimula que se elimine el fosfato. ¿Cómo lo hace? Voy a ir acá porque está la eliminación de fosfato. En el túbulo contorneado proximal, la paratormona estimula bloquea este transportador tipo 2A, que es el que normalmente reabsorbe el fosfato que filtramos en el filtrado glomerular. Este es el túbulo y aquí está el espacio intersticial, es decir, hacia el intravascular. Normalmente filtramos el calcio y el fosfato, pero la paratormona impide que se reabsorba el fosfato, entonces se produce fosfaturia. Y esta es la forma en que reabsorbemos fosfato normalmente en el túbulo contorneado. Este transportador reabsorbe el fosfato, se internaliza, se activan las bombas y se reabsorbe el fosfato permanentemente, porque el fosfato es necesario para mantenernos vivos. Pero cada vez que necesitamos aumentar el calcio en el plasma y lo sacamos del tejido óseo, ya que no tenemos ingesta suficiente y necesitamos mantener estable el nivel de calcio, entonces se permite la fosfaturia. Y al mismo tiempo la paratormona estimula en el mismo túbulo contorneado, pero esta vez en el distal, que se reabsorba por la sobreexpresión de unos conductos de calcio especiales en el túbulo distal. Se reabsorbe el calcio, es decir, reabsorbo lo que filtré y saco desde el tejido óseo. En la célula tubular propiamente tal, la paratormona va a estimular que entre el calcio a través de estos conductos, y la vitamina D, que ya la vamos a ver después, había estimulado, eso lo hace independientemente, que hayan unas proteínas que se llaman calvindinas D, que permiten fijar el calcio. Bien, por otro lado también la paratormona estimula que el calcio se devuelva al espacio intersticial, es decir, a la sangre, por medio de la activación de varias bombas, entre ellas las bombas calcio-sodio. De manera de que de esta manera tenemos un resultado neto de que aumenta el calcio sin aumentar significativamente el fosfato en el plasma. Y ahora voy a ir a la vitamina D. ¿Preguntas hasta aquí? Profesora. ¿Sí?
Entonces, cuando el calcio está disminuido, la paratormona como que activa los osteoclastos y así hay un aumento de calcio. Claro, pero estimula los osteoblastos, no los clastos. Ah, Los ya. osteoblastos liberan RANK ligando, que se une al receptor del RANK, ya que en el mismo efecto disminuyó la expresión de la osteoprotegerina. Ya, muchas gracias. Bien, alguien levantó la mano. Yo, doctora, Por favor. hola. Es que tengo de un libro, saqué, que es de fisiología, dice que cuando hay una disminución leve del magnesio, Sí, se estimula la secreción de paratormona. sí. Pero cuando hay una disminución grave del magnesio, se inhibe la secreción de paratormona y provoca síntomas de hipoparatiroidismo. Eso. Que no entendí eso, ¿por qué podía pasar esa diferencia? Lo que sucede es que la paratormona no regula el magnesio. No, perdón. Sí, también. La paratormona no regula el magnesio, pero las concentraciones de magnesio, como es un catión bivalente parecido al calcio, pueden modificar por una vía distinta, distinta de la concentración de calcio, las concentraciones de la liberación de paratormona. Y ahí se produce un efecto dual que no se conoce bien, pero porque también cuando disminuye la concentración de magnesio en forma moderada, se estimula la liberación de paratormona, ya que también hay cristales de magnesio en el tejido óseo. Entonces, hay algunas cuestiones del metabolismo óseo que todavía no se conocen. Por eso es que el magnesio está en esa lista que les puse en el lugar más bajo de la concentración. Hay algunas modulaciones que ocurren en situaciones muy excepcionales como las intoxicaciones por magnesio que pueden modificar en una condición patológica la liberación de paratormona, pero es porque secundariamente la hipermagnesemia produce efectos sobre el calcio y por ese efecto es que se modifica la secreción de paratormona. Vamos a propósito del caso mañana, probablemente podemos conversar de eso más adelante si quieres. ¿Bien? Muchas gracias. Entonces vamos a ver vitamina D ahora. ¿Bien? Bueno, la vitamina D de nuestro cuerpo, la biológicamente activa, la que de veritas sirve, se llama calcidiol, es decir, vitamina con 2 hidroxilaciones, en posición 1 y en posición 25. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros producimos la vitamina D, es una vitamina y es una hormona, las dos cosas. Porque la sintetizamos en nuestro cuerpo, la sintetizamos en la piel, pero también comemos vitamina D en los alimentos. Por eso es que es una vitamina si la comemos y es una hormona si la sintetizamos. ¿Y por qué necesitamos estas dos cosas? Porque la síntesis, porque nuestra salud ósea necesita una cantidad de vitamina D que somos incapaces de sintetizar solos. O sea, necesitamos comer vitamina D, ya que aun cuando nos pongamos al sol todo el día, probablemente no vamos a tener suficiente vitamina D para sintetizar, suficiente para mantener la salud ósea. Nosotros sintetizamos la vitamina D a partir de un proceso donde la radiación ultravioleta transforma la molécula del colesterol y la transforma en la piel por exposición solar. Esta transformación en la piel, que es una reacción que requiere la energía de la radiación, transforma en la piel el anillo de colesterol a una vitamina D que no está hidroxilada, que es muy similar a la vitamina D que nosotros comemos en los alimentos. Para esto necesitamos que nuestro hígado esté funcionando e hidroxile esta vitamina D en posición 25. La 25 hidroxilación de la vitamina D transforma esta vitamina D en 25 hidroxivitamina D, que tampoco es activa, hasta que pasa por el intersticio, por el tejido intersticial del riñón, donde una enzima, que es la 1,25 hidroxilasa, que es sobreexpresada, activada y potenciada por paratormona, transforma finalmente la 25 hidroxivitamina D en la muy famosa
y mundialmente conocida, 1,25 dihidroxivitamina D, la que antes le presenté. Hoy me salió verso, muy bien. Esta vitamina D activa, entonces, es similar a la que nosotros consumimos en los alimentos, pero necesita ser hidroxilada otra vez. Entonces, tanto la que nosotros producimos como la que consumimos, la hidroxilamos en el hígado y después en el riñón para que sea activa. Una vez que está activa, recién ahí puede actuar como la vitamina D y tiene las acciones de vitamina D. La vitamina D3 que es el colecalciferol, es la forma de vitamina D que proviene de las carnes, de los productos animales. Y también es la misma que nosotros producimos. Así que cuando nosotros comemos carne, comemos vitamina D, que otro animal sintetizó en su cuerpo, y nosotros nos comemos ese cuerpo, así que sí, nos comemos la vitamina D. Esta vitamina D también existe en los vegetales, así que cuando comemos vegetales también comemos vitamina D, pero comemos otro tipo de vitamina D, que se llama vitamina D2, así que existe en los alimentos vitamina D3 y vitamina D2. Este es el ergosterol, del cual proviene de los vegetales en general, que también transforman vía radiación ultravioleta, de hecho la UVB, transforman el ergosterol, en ergocalciferol, que es la vitamina D, y después nosotros nos comemos el vegetal, así que lo ingresamos, lo hidroxilamos y lo transformamos en vitamina D. Así que si se están preguntando ahora que se pone bloqueador solar si disminuyen su síntesis de vitamina D, la respuesta es sí, disminuyen la síntesis de vitamina D cada vez que se colocan bloqueador solar. Una vez que tenemos, por cualquier vía, tenemos colecalciferol o ergocalciferol, nosotros la transformamos en vitamina D agregándole esta hidroxilación, ¿sí? En posición 1 y 25. Y lo transformamos en vitamina D activa. La vitamina D activa, ¿sí? La vitamina D, esta es la vitamina D activa, va a actuar en dos sectores, activando la absorción intestinal de calcio y también produciendo formación ósea y actuando también sobre la paratiroides para la producción de paratormona. Es decir, la principal acción que tiene la vitamina D es aumentar la absorción de calcio en el intestino delgado. La vitamina D, por ser un éster también, un éster de colesterol, es una molécula que atraviesa las membranas orgánicas y se sitúa en un receptor nuclear, en este caso el receptor de ácido retinoico. Lo que hace es en el tejido intestinal es estimular, unirse a la célula del endotelio absortivo en el enterocito. Esta es la luz del intestino y esta es el plasma. Se une a este receptor nuclear, donde por efecto de esta vitamina D activa, se producen dos efectos. Uno, se activan unos canales de calcio que son parecidos a los canales de calcio que habían en el túbulo contorneado distal, efecto de la paratormona, pero se activan sobre todo unas proteínas que se sintetizan en el enterocito, igual que en el túbulo contorneado distal, que se llaman calvindina D. Esta calvindina D produce la fijación de este calcio y permite que el calcio no se devuelva de nuevo hacia la luz del intestino. Por lo tanto, la célula del epitelio intestinal también es un reservorio de calcio. Y además estimula que los intercambiadores de calcio-sodio, igual que en el túbulo contorneado distal, intercambien el calcio y se reabsorba este calcio hasta el intersticio. Bien, así que son estimulados el transportador de calcio y la calvindina D. Además, la vitamina D estimula la reabsorción ósea, estimulando la expresión de Rank ligando, es decir, aumenta la salida de calcio al tejido
óseo. Y lo que hace es aumentar la expresión de los ligandos de los osteoclastos. O sea, no los estimula directamente. Lo que hace es estimular el receptor del RANK. Por lo tanto, la vitamina D no actúa si no hay paratormona en el tejido óseo, porque necesita que la paratormona estimule la liberación de RANK ligando desde los osteoblastos y la disminución de las osteoprotegerinas de las células mesenquimáticas. Pero aumenta la actividad de la paratormona cuando aumenta la cantidad de receptores que tiene el osteoclasto. Y finalmente, la paratormona regula la expresión la vitamina D regula la expresión de paratormona. ¿Cómo lo hace? Estimulando directamente en el núcleo, dependiendo de su concentración plasmática, otra vez la vitamina D activa, la síntesis de paratormona. Mientras más vitamina D existe, menos se sintetiza paratormona, porque la paratormona, recuerden que aumentaba la expresión de la 1-hidroxilasa de vitamina D, que es la enzima que está en el riñón y que es una enzima limitante de la producción de vitamina D. De esa manera se autorregula su liberación de vitamina D. ¿Bien? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, la calcitonina. En todos los libros sale que la calcitonina, que es muy famosa, produce estímulo de la... modifica la concentración de calcio en el plasma. La calcitonina se produce en las células C o células parafoliculares del tiroides. Y en los humanos su actividad es casi nula. Voy a decir casi nula, porque aunque no importa lo que digan, no, sí importa lo que digan los libros, pero el efecto que tiene la calcitonina en la regulación del calcio es prácticamente ninguna en el humano, ni siquiera en las personas que tienen tumores que producen calcitonina se producen significativas modificaciones del calcio. Sin embargo, en otros animales, especialmente en los peces, la calcitonina tiene efectos muy importantes. Por eso no se las puse dentro de la lista de ingredientes para mantener una salud ósea y por eso no voy a detenerme más, solamente mencionarlo para que ustedes sepan y para que puedan valorar adecuadamente lo que leen en los libros de fisiología. Así que sería lo que voy a contarles de calcitonina. Bueno, pero todo esto que regula el tejido óseo y que regula la paratormona, etc. Bueno, ¿y el calcio? Bueno, el calcio es uno de los metabolitos más abundantes en nuestro sistema. Claro, el potasio se la gana lejos, ¿sí? Tenemos más o menos 120 gramos de... Juan Torres levantó la mano, ¿o no? ¿Pregunta, sí. Juan? Por favor, era de la calcitonina. Era de la calcitonina. Ya, si bien no es importante como a nivel como orgánico, fisiológico normal, ¿sí? se puede emplear para la hipercalcemia, para tratarla. Cuando no teníamos otras cosas, hace muchos años, se utilizaba calcitonina, pero hoy en día, como el efecto es tan bajo, solamente en efectos farmacológicos, es decir, en altísimas dosis, y cuando no hay otra cosa, y hoy día tenemos muchas otras cosas, mucho más efectivas, fisiológica y farmacológicamente, se utilizaba calcitonina. Por lo tanto, la respuesta es, ya no la usamos. Hay solamente una condición donde se usa todavía con evidencia calcitonina, y es para manejar el dolor oncológico. Bien, relacionado con metástasis ósea y en algunas condiciones, pero además no es como único elemento, sino que es de segunda o tercera línea, porque hay otras cosas más eficientes. Bien. Gracias. Entonces, quiero recordarles nomás, porque de repente uno tiene una idea
que no sé si siempre está está fundamentada. Uno tiene la idea como que el potasio es poco en el cuerpo, o a ustedes nomás no les pasa que como tenía 4 en el extracelular, como que uno dice, es una cochinada. Bueno, pero hay como 140 dentro del intracelular. Y resulta que eso significa que más o menos en metabolitos tenemos como 120 gramos de potasio elemental en nuestro cuerpo, versus sodio, que tenemos menos, versus calcio, que tenemos poco. Todas estas moléculas tenemos poco proporcionalmente al potasio, pero igual tenemos proporcionalmente bastante calcio. Todos estos mecanismos, todos estos sistemas están regulados, menos la regulación del magnesio, que como ya les expliqué antes, no está muy claro cómo se realiza, cómo se maneja. En general, la regulación del magnesio se asimila mucho a la regulación del calcio, ya que estas moléculas, a pesar de que tienen diferencias, tienen una ubicación, una regulación por sistemas parecidos. Nosotros tenemos aproximadamente 1000 a 1200 gramos de calcio elemental en todo el cuerpo, en el tejido óseo, perdón, el tejido óseo. Y de hecho, casi todo el calcio que tenemos está en el hueso, es decir, tenemos como 1 kilo de calcio, tenemos un montón. Y hay poquito de ese calcio en el extracelular. En cambio, el fosfato está más bien ubicado, también tenemos una cantidad importante, pero esta cantidad es menos abundante en el tejido óseo. De hecho, está casi exclusivamente el fosfato en el tejido óseo unido al calcio formando cristales de hidroxiapatita. Y como ustedes ven, tenemos bastante más fosfato en el extracelular. El fosfato es ese mismo que utilizamos para la bomba, para el ATP, fosfato, para el transporte de energía, ¿cierto? Como sustrato energético. Y también tenemos magnesio en nuestro sistema como contenidos de calcio en general, que se regulan en el sistema óseo. El fosfato en el plasma, que tenemos un porcentaje un poco mayor de todo el fosfato en el plasma que del calcio, que tenemos un porcentaje menor de todo el calcio en el plasma. Este fosfato está, más de la mitad del fosfato que está en el plasma está libre para ser utilizado por las células. Y un poquito porcentaje está unido a otros cationes como sodio, calcio, magnesio, etc. Como ya les dije, da mala suerte tener mucho fosfato porque se une y forma sales con otras moléculas y pueden precipitarse. Por eso tratamos de mantener una relación sana entre el calcio y el fosfato, lo que llamamos producto calcio-fósforo. Bien, y un porcentaje bien bajito, menos del 10%, se une a proteínas, lo cual le permite circular en el plasma. El calcio, en cambio, como ustedes ven, no más que el 1 al 2% del calcio está en el plasma. El resto, todo, está en el esqueleto. Por lo tanto, cada vez que tenemos modificaciones del calcio plasmático, necesitamos recurrir a la cantidad de calcio que está en el plasma, obvio, pero inmediatamente sacar de nuestro banco de calcio, que es el tejido óseo. El calcio tiene, para regular el calcio tenemos un sistema que es un receptor de calcio, es un receptor sensor. Este receptor sensor de calcio está ubicado en muchos tejidos, pero en el más importante que está es en las paratiroides. Este receptor sensor de calcio está ubicado, además de las paratiroides, en el cerebro, en el tejido muscular. Obvio, necesitamos sensores de calcio en el tejido muscular. ¿Cómo lo hacemos cuando baja la concentración de calcio? Tenemos que avisarle a alguien, tenemos un sensor de calcio. En el tejido, en todas las neuronas y en el tejido cerebral tenemos sensores de calcio. En la piel tenemos sensores de calcio, lo cual nos permite activar la síntesis de vitamina D. Todos los tejidos fetales tienen sensores de calcio y en muchos otros tejidos se sobreexpresa este famoso receptor sensor de calcio. Este receptor sensor de calcio está principalmente ubicado en dos tejidos, que son los que yo quiero que recuerden con mayor
mayor, que es donde están más frecuentemente ubicados, en el riñón y en el tejido óseo, que es donde la paratormona actúa principalmente, y son los dos tejidos que nos permiten reabsorber calcio y en el otro, o sea, resorber calcio desde el tejido óseo y reabsorber calcio desde el filtrado tubular. Si ustedes se fijan, no tenemos receptores en el intestino, no, porque ahí actúa la vitamina D. ¿Cómo se balancea el calcio? Nosotros de esta pool de calcio que tenemos en el tejido óseo, tenemos en el plasma una pequeña cantidad que circula y se pierde a través de nuestra absorción intestinal. Nosotros absorbemos entre el 20, casi el 30% del calcio que ingerimos. El resto del calcio sale de nuestro intestino, no se absorbe. Por lo tanto, tenemos una pésima absorción del calcio. Es muy influenciada por la absorción intestinal, por otros alimentos y por la indemnidad de la mucosa gástrica. Como ya les dije, la mucosa gástrica almacena un porcentaje grande del calcio que está en periodo de absorción y depende de la calvindina y de vitamina D. Este pool de calcio que tenemos en el plasma se filtra permanentemente por los riñones. También eliminamos entre 1500 y hasta 300 miligramos de calcio en 24 horas. Y fíjense que ingresamos entre 400 y 1500 miligramos de calcio por vía oral y eliminamos casi todo, entre 300 y hasta 1000 miligramos. O sea, podemos eliminar todo el calcio que comemos dependiendo de la vitamina D. ¿Sí? Así que normalmente nosotros absorbemos un porcentaje bajo de calcio. Gracias a la vitamina D podemos llegar a absorber casi el 50% del calcio que ingerimos. Si no tenemos suficiente vitamina D, vamos a eliminar más del 90% del calcio. Y este equilibrio se mantiene depositando permanentemente el resto del calcio que ingerimos y que no debe estar en el plasma, en el tejido óseo como cristales de distintas sales de calcio. Bien, normalmente nosotros entonces absorbemos, o sea, necesitamos una ingesta de por lo menos más de 300 miligramos de calcio por vía oral, que eso es lo mínimo que eliminamos, o sea, que mínimo tenemos que comer. Pero para mantener una salud en el plasma, ya que eliminamos otros por lo menos 150 y hasta 300 miligramos por la filtración glomerular, entonces necesitamos un consumo de calcio de aproximadamente mínimo 800 miligramos de calcio elemental al día, y en las mujeres alrededor de 1200, los hombres alrededor de 1000 miligramos, lo cual se logra consumiendo una cantidad relacionada con los lácteos de aproximadamente un litro de leche, de lácteos. La leche es la que tiene, los lácteos son las que tienen el contenido de calcio y de fosfato más abundante de todos los alimentos. Y además es el alimento que tiene la mejor biodisponibilidad para absorber suficientemente el calcio a nivel intestinal. Y el fosfato, porque nosotros absorbemos calcio y fosfato a nivel intestinal gracias a la vitamina D. Calcio y fosfato. ¿Cómo lo hacemos? Esto ya lo habíamos visto. Voy a sacar eso para no confundirlo. Entonces, necesitamos nosotros para mantener este pool de calcio en el plasma, este nivel de calcio que en general varía entre 8,5 de calcio total y 10,5 miligramos por decilitro en el plasma. Más o menos esto es lo que necesitan nuestros sistemas para mantener el calcio. Un porcentaje, hoy yo eliminé una diapositiva, parece aquí. Sí, parece que la eliminé y ahora no la tengo. Voy a salir un minuto porque creo que eliminé una diapositiva que necesito mostrarles y no la tengo a mano, la voy a sacar de otro lado. A ver, ¿dónde puedo tener una? No. La eliminé. Ah, pero aquí la tengo. Qué raro. No la vi. Perdón. Ya. Entonces,
convengamos en que necesito mantener una concentración plasmática de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. Cuando esta baja, el receptor sensor de calcio de las paratiroides libera paratormona y va a estimular la reabsorción de calcio en el tejido óseo, va a salir calcio y fósforo, pero se va a estimular la fosfaturia, entonces el producto calcio-fósforo no va a modificarse. La otra forma de mantener el calcio, ¿sí? La otra manera de mantener el calcio estable en el plasma es que el calcio está unido a proteína en un porcentaje significativo, casi la mitad. El 45% del calcio está unido a proteína, principalmente a albúmina, pero también un porcentaje a globulina, proteína. Estas proteínas son sintetizadas todas en el hígado y fijan el calcio y mantienen un pool de calcio suficiente. Más o menos la mitad del calcio, con otro 45% del calcio que está libre, o sea, de este 8,5 a 10,5 miligramos que les dije que teníamos establemente en el plasma, corresponde a la suma de todo esto, calcio total. Este calcio libre es el biológicamente activo, es el que puede ser intercambiado con las bombas en las células, es el biológicamente activo. Y también hay un porcentaje bajo de calcio que está unido a proteínas. De manera de que cuando baja el calcio, lo primero que pasa es que en una constante de disociación de alrededor de 0,8 se empieza a disociar el calcio que está unido a proteínas hasta el libre. De manera de que lo que capta el sensor de calcio es el calcio libre o iónico, que es lo que al principio les dije como calcio libre o ionizado. Cuando nosotros decimos que el calcio total es de 8,5 a 10,5, estamos diciendo que ese es el calcio total, no estamos hablando del calcio libre. Y en algunas condiciones, cuando bajan los niveles de calcio, por ejemplo, yo tengo 6, puede ser que haya de ese 6, que es el calcio total, haya un porcentaje más bajito que está unido a proteínas. Por ejemplo, 2 miligramos estén unidos a proteínas. ¿Por qué ocurre eso? Porque en algunas condiciones patológicas, la cantidad de globulina o de albúmina está baja por distintas enfermedades. Entonces hay un porcentaje menor de calcio unido a proteína, pero siempre la concentración de calcio libre está estable. Explico esto porque fisiológicamente hay varios factores que afectan la concentración de calcio. Uno es la concentración de albúmina. Esto afecta la concentración de calcio total, pero no la concentración de calcio iónico. La más importante modificación del calcio total son las concentraciones de albúmina. La concentración de albúmina, que es la principal proteína que fija el calcio, modifica la concentración de calcio total, o sea, nos engaña, nos dice hay menos calcio, pero en realidad no hay menos calcio, solo hay menos calcio unido a proteína. Así que para evitar esto, como el calcio varía según estos elementos, hay que medir el calcio iónico o calcular cuál es el verdadero valor de calcio mediante una fórmula. Este calcio total entonces varía según las concentraciones de albúmina, según las concentraciones de otros iones, pero menos importantes, y con el pH. Normalmente, el pH modifica significativamente la unión a proteínas. Cada vez que hay acidosis metabólica, el calcio se une menos a proteínas y entonces queda más calcio libre. En cambio, en condiciones de alcalosis metabólica o respiratoria, el calcio se une mucho más a las proteínas, en particular a la albúmina, dejando menos porcentaje de calcio libre. Entonces, esto puede modificar la medición total de calcio. Para evitar esto, que en realidad en condiciones de alteración de los niveles de calcio total no sepamos cuánto es el calcio libre, hay dos alternativas. Uno es medir directamente el calcio libre o iónico, que es un procedimiento de laboratorio técnicamente difícil que se hace en algunos sectores, en algunos lugares nomás, y no se hace de regla salvo en urgencias. Y la otra alternativa es usar una fórmula que corrige el calcio con la concentración de proteínas plasmáticas, que lejos
es la que más se modifica en estas condiciones. ¿Cómo se hace esto? Se usa esta fórmula, que la verdad es que yo quiero que ustedes sepan que existe y en qué se basa la lógica de esta medición, pero por ahora quiero que sepan que existe una manera de calcular el calcio real que tiene la persona. Esta fórmula supone que en condición que yo tengo una albúmina normal, que es la principal proteína que fija el calcio, y la multiplico por, la resto, perdón, con 4, que es la concentración habitualmente normal de albúmina en el plasma, la multiplico por la constante de disociación del calcio a la albúmina, y eso se lo sumo a la concentración de calcio total que yo medí. ¿Sí? Y por ejemplo, si yo tengo una concentración normal de albúmina en mi plasma, es decir, tengo 4, lo multiplico por 0,8, me da 4 por 8, 32, 3,2, y lo sumo al calcio que yo tengo en el plasma, yo me medí que tengo 10 miligramos, me va a dar 13 miligramos, es el calcio corregido, ¿sí? Al revés, si yo tengo una concentración baja de calcio y de albúmina, por ejemplo, tengo 2, lo resto con 2, voy a tener una concentración de 2, por ejemplo, aquí, 2 menos, yo tengo 2 aquí, menos 4, 4 menos 2 me da 2, 2 más 0 por 0,8 me va a dar 2 por 8, 24, 2,4, y tengo un calcio de 6, 6 más 2,4 me va a dar 8,4, es decir, no tengo 6, tengo 8,4. Para eso sirve, para las condiciones de hipocalcemia. Por lo tanto, no, insisto en que no les voy a preguntar la fórmula, no necesito que la memoricen, quiero que sepan que existe y que tiene como finalidad corregir la concentración de calcio con la albúmina, que es su principal fijadora en el plasma. Bueno, eso es lo que quería contarles hoy día. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de... de grabar. Sí, tengo una pregunta. Sí, medio superficial en verdad, pero a modo de tratamiento, ¿el calcio unido al fosfato se excreta mucho mejor en los riñones o se excreta peor? ¿Cómo? ¿Cómo no entendí? Perdón. ¿El calcio unido al fosfato se elimina mejor por los riñones? ¿Cómo el calcio unido al fosfato? El calcio no iónico, el calcio que se llega a unir con el fosfato. Ah, es que, a ver, el calcio que se une a la albúmina o que está unido a bicarbonato, fosfato, etcétera, se desinhibe. O sea, yo sé que ustedes no han tenido, o sea, desune, no han tenido fisiología renal, pero para que se filtre por el riñón no puede estar unido a fosfato. Ya. Se filtra solo, se disocia y se filtra, se disocia y se filtra. Ya, esa era mi pregunta. Gracias. Esto. Alguien preguntó, José Tomás, ¿cuál es la ingesta mínima de calcio en niños y en adultos? Eso es variable, pero si son hombres o mujeres, y dependiendo de la edad, hay criterios para ajuste de calcio, ¿ya? Depende del peso, la talla y la edad. En adultos, los hombres, la ingesta promedio de calcio recomendada, la recomendación es entre 800 y 1000 miligramos de calcio elemental al día. Y en las mujeres, entre 1000 y 1200. En las mujeres embarazadas, 1500. Y las mujeres posmenopáusicas, 1500. Para comer 1500 miligramos de calcio elemental, voy a poner 1000 para que hagamos un promedio. En general, nuestra dieta de los chilenos no alcanza a cubrir 1000 miligramos. ¿Por qué? Porque a pesar de que uno ve que las verduras y frutas tienen calcio, estas no alcanzan a tener la cantidad de calcio que necesitamos al día. Y los productos
lácteos son los únicos que tienen suficiente calcio y además una disponibilidad intestinal suficiente para ser absorbidos con prioridad, digámoslo de alguna manera. Por lo tanto, la recomendación en general es tomar lácteos. Hay mucha gente que dice que es un mito, un invento de la industria, que haya que tomar lácteos, pero en realidad, mientras no exista nada mejor, es mucho mejor tomar lácteos. Y quiero aclarar que la leche de almendra no es un lácteo, es jugo de almendra. Y el jugo tiene la misma cantidad, aunque tenga una cantidad de calcio significativa, le falta el resto de las moléculas que tiene la leche, es decir, grasa, agua, una concentración de calcio y fosfato significativa para que se absorba óptimamente. Así que aunque uno coma muchos alimentos que tienen calcio, no necesariamente esos se absorben de la misma manera. En ese sentido, entonces, yo necesito, cualquiera de ustedes debería tomar por lo menos, o comer, voy a decir, tomar o comer, ingerir 4 porciones de lácteos al día para cubrir más o menos 800 miligramos de calcio elemental. Y voy a cruzar los dedos para que los otros 200 o 300 los consuman con el resto de alimentos, que seguro que también es limitado. Pero 4 lácteos al día significa, por ejemplo, y estas son las recomendaciones que les hago a mis pacientes, a mis hijos, a mi gente que yo quiero y a ustedes también, se toman si quieren tomar café en la mañana, tomen, pero con un tazón de leche. Tazón de leche, cucharada de café. En la cena, en la 11 comida, se toman otro tazón de leche con café. O si quieren, cada vez que toman café, o cada vez que les toca tomar alimentos líquidos, o sea, desayuno y cena, se toman un total de una taza de leche en la mañana y otra en la tarde. Se toman un postre de leche, que puede ser un yogur, un flan, lo que quieran, y una rebanada de queso o quesillo, que es el equivalente más o menos a una taza de leche. Con eso hacen 800 centímetros cúbicos, el equivalente a 800 miligramos de calcio elemental al día. Si eso les parece mucho, para lograr la misma absorción que tendrían, aun cuando sumen la cantidad de leche de almendra, espinaca y otras cosas que tienen mucho calcio, no van a lograr la absorción intestinal que tiene el calcio. O sea, tienen casi todas las verduras y frutas, incluida la leche de almendras, que aunque sea blanca, no es leche, tienen una absorción muy baja, que bordea el 10%. Entonces, ustedes se pueden tomar 1 litro de leche de almendra y absorber solamente 100 miligramos de calcio. Y esa es la de las que más tiene calcio. Por eso es la recomendación de mantener la lactancia materna por más periodo hoy en día en la rama de pediatría, y la recomendación internacional de utilizar los lácteos, que son un alimento relativamente barato, fácil de administrar a las personas para una adecuada administración de calcio. Alguien pregunta aquí, ¿el ejercicio físico tiene efecto en la regulación del calcio? Sí, el ejercicio, igual que casi todos los efectos biológicos que tienen que ver con los factores de crecimiento, insulinosímil, regulación del metabolismo, tienen efectos sobre la contracción muscular y por lo tanto de la regulación de la cantidad de calcio que se necesita, y mantienen y proveen entonces una activación permanente del metabolismo óseo, lo cual es beneficioso. Y además, la atracción muscular que ejerce el ejercicio produce efectos promotores y generadores de hueso. Así que, en general, al revés, el reposo prolongado produce gran reabsorción de tejido óseo. Así que, más bien el ejercicio no es que beneficie el tejido óseo, sino que el reposo aumenta la reabsorción ósea. Parece que eso era.
Creo que ya no hay más consultas sobre la materia. Yo tenía algunas con respecto al ramo. ¿Ya? Usted me informó que se va a enviar la recalendarización del ramo